Las circunstancias atraen desde atrás y van generando un pantallazo de lo real. Ese mundo real que abarca toda la fantasía propia del artista. El artista hecho confusión de sí mismo y construcción a la vez de aquello que perdura a través del tiempo. Por eso el artista, una vez que desaparece, que muere, quedan sus obras. Sus obras, uno va a un museo y la gran cantidad, la gran mayoría de obras son de artistas que están muertos, que no están, que alguna vez estuvieron, pero están las obras. ¿Qué dicen las obras sobre aquello que aquel artista quería decir cuando estaba vivo? ¿O es un mensaje al futuro? ¿Es una manera de hablar que tiene el artista? ¿Que habla en el presente a través de una obra para decirle algo al futuro? ¿A aquellos que van a ver su obra cuando él ya no esté? ¿Es una manera de esconderse? ¿De no decir lo que hay que decir hoy? ¿Para decirlo camufladamente y que sea entendido tal vez en otro tiempo? ¿Qué hace el artista de sí mismo mientras ejecuta su vida como artista? ¿Cuál es el fin de todo este entramado creativo? ¿Cuál es la sombra que se persigue? Se persigue a sí misma esa sombra. Uno va detrás de la incógnita. Quizás porque la presencia real incomoda. Quizás uno se esconde detrás de la incógnita de un mundo irreal inventado por uno como sostén de las apariencias para magnificar un entramado social, amoroso, familiar, cultural, donde uno se genera sus propios movimientos. Todos estos movimientos engendrados en lo real, encubiertos por la solución mágica que encontró el artista de esconderse detrás de sí mismo, porque la obra engendrada por uno mismo es en sí algo de uno mismo. Soy yo mismo reflejado en un acto similar a un náufrago que pone un cartel en una botella y la larga al océano en una espera de gran ilusión de que alguien encuentre su mensaje. Un mensaje de vida o muerte. Entonces, en realidad el artista es un hacedor de mensajes. Obviamente que si yo estoy en una isla y largo una sola botella, las probabilidades de que alguien encuentre mi mensaje son mínimas. Ahora, si yo estoy en una isla y consigo largar 100.000 botellas con el mismo mensaje, es muy probable que alguien lo lea. Hay más probabilidades.
Entonces, el artista en función de la magnitud de su obra. Yo hago una obra de gran magnitud hoy para que perdure en el presente. No, similar al ejemplo de la botella. A mayor cantidad de obra que yo pueda hoy ejecutar, largando el mensaje, es probable que el mensaje llegue a quien yo deseo que llegue. Un mensaje que no se puede decir en vivo y en directo, que no se puede transcribir. Por eso el artista es alguien que dice a través de su obra, expone de sí mismo ese caudal vibratorio de su persona en una obra, generando un enigma en el afuera que debe traducir la obra si quiere comprender qué es lo que se está diciendo o qué es lo que el artista quiere decir. Ahora, si es un mensaje cifrado, de por sí casi incomprensible, en cuanto a que si el artista quisiera decir y ser entendido concretamente, lo diría. Es que entonces la idea de que brota un artista dentro de uno es que brota esa esencia mensajera, brota un mensajero en clave que debe decir lo indecible. Hay una dificultad en el habla, en expresar lo que uno quiere decir, o es que uno quiere decir algo que a la vez uno tampoco logra entender qué es, y se hace necesario este trayecto en la construcción de una obra. Una obra que se expone a sí misma, gestando una idiosincrasia propia de ese ser que no va a dejar de seguir escondiéndose, porque a la vez la obra esconde, sirve de escondrijo al propio artista, quien cuando aparentemente es descubierto, tiene la capacidad de volver a generar otra obra de mayor incógnita para resguardar su privacidad. Entonces, es que un artista que convierte su obra en un gesto público es alguien que está escondido en su secreto, o es alguien que adquiere la facilidad, la capacidad de diálogo con una fuente creadora que se mantiene en secreto, que se mantiene inalcanzable. Este trayecto del arte es una manera de tomar contacto con otros seres humanos o con otra fuente energética. Es una manera de dialogar con otro poder, con otra estructura molecular, energética, a la cual no se puede acceder humanamente. Porque ¿qué hace el artista? Fabrica un mundo a partir de su propia esencia. O sea, yo puedo construir un mundo a partir de mi capacidad humana. No tengo capacidades extraterrestres como para construir una obra artística con características
extraterrestres. Puedo construir todo aquello que pueda construir en base a ser un ser humano con las aptitudes o las deficiencias humanas de mi propio caso, de mi propia esencia, de mi propio ser. Entonces, es una búsqueda de contacto con aquellos otros seres humanos que también buscan esa prestancia humana que sería encajar unos y otros en un proyecto. Un proyecto que en realidad no es más que la vida, porque acá no se trata de la construcción de un proyecto para escalar el cielo y alcanzar las alturas celestiales. Acá se trata de construir una esencia que permita la movilidad en este presente. Ahora, el presente se manifiesta también escondiéndose. No está liberado a sus anchas, mostrando todo lo que es. El presente se abarca a sí mismo en este juego de miradas, de fondo y contrafondo, entre quienes hacen ese contacto humano a través de la gestación de lo que sería el mundo del arte. Porque una vez que yo como artista incorporo mi obra al afuera, ya no es un hecho aislado. Está incorporado todo este trabajo y este proceso creativo en un mundo que me sobrepasa en las dimensiones y un mundo al cual acceden aquellos que desean acceder en ese trayecto de búsqueda. Entonces, el artista, buscando y permaneciendo estoico en esta búsqueda irrefrenable de las señales que puedan aportar ese cauce, ese movimiento, que es donde finalmente se moviliza el artista, pero ya no en el aislamiento de su propia concepción, porque la obra hace de sí misma un entrecruzamiento con el afuera que permite la circulación exactamente igual que esa botella que fue lanzada y que flota y que flotará mientras que pueda, porque también la intemperie y las ocasiones fortuitas del afuera hacen que esa botella se pueda romper con una roca y sufra las inclemencias de los peligros de la vida misma. Entonces el artista, enfundado en su capacidad aventurera de crear un mundo imaginario, también acepta todas estas magnitudes del afuera que pueden hacer de su obra un caos, hundirla o darle un cauce. Entonces el cauce general en realidad es el que consigue el artista en su día cotidiano para ejercer el dominio de la construcción de sí mismo, en base a la construcción de una obra que tiene vida por sí misma. Las dos vidas se unen conformando una propia estructura, que es la estructura de la personalidad del artista.